indefinite pronouns. The indefinite pronouns are words similar as pronouns that you can use when you don't want to specify or clarify who, where, or which thing are you referring to. Los pronombres indefinidos son aquellas palabras similares a los pronombres, como ustedes ya conocen, pero cuando no queremos especificar ni el quién, ni cuál, ni dónde. Simplemente estamos hablando de manera indefinida. Hablar de los pronombres indefinidos amerita que yo les recuerde algunos temas que se han mencionado tanto en otros niveles como anteriormente. Por ejemplo, las partículas some, any, no y every ya lo han visto con anterioridad. Por ejemplo, el some y el any lo vieron cuando estudiaron la forma impersonal del verbo haber. There is some milk in the fridge. Hay algo de leche en el refrigerador. There aren't any cars in the city. No hay ningún carro en la ciudad. There is no water in the table. No hay agua en la mesa. O incluso en el A1.2 ustedes aprendieron el uso del everyone or everybody, que significa todo lo que compone un conjunto. Ustedes lo aprendieron en el A1.1 en relación a las personas, people. Esa fue la introducción que ustedes tuvieron con los pronombres indefinidos. Someone or somebody, que significan lo mismo, solo son dos maneras distintas de llamarlo, pero el significado es igual. Anyone and anybody es lo que estaríamos incluyendo el día de hoy. No one or nobody también lo vieron en el A1.2, perdón. Y everyone y everybody también estaba incluido en esa clase. Todo eso era relacionado a las personas, cuando queríamos hablar de manera indefinida acerca de las personas. Puede ser una en particular, otra, una sola en particular, también una en particular y un conjunto de personas en específico. Recordemos que en todos esos casos se mencionaba que el some es una partícula que nosotros podemos encontrar en oraciones positivas. El any lo encontrábamos en oraciones de tipo negativas e interrogativas. De hecho, de todas las que hay, el any es el único que usamos en oraciones negativas. La partícula no lo usamos en oraciones de tipo afirmativas, pero cuando queremos indicar la ausencia de algo. La ausencia de una persona, de un lugar o de una cosa. Y every también lo usamos en oraciones afirmativas cuando nos referimos a todo un conjunto de personas, de cosas o de lugares. Y también lo usamos en oraciones interrogativas con el mismo sentido. Entonces, recordemos. Some solo en las positivas, any en las negativas e interrogativas, no en las afirmativas con un sentido negativo y every en las positivas y en las interrogativas. Pero ustedes se pueden estar preguntando, está bien, estas son sus reglas, cómo usarlos en unas oraciones, pero ¿qué significa todo esto? Bueno, depende del contexto. Ya vamos a ver algunos ejemplos para ubicarlos en qué significan estos 12 pronombres indefinidos. Les digo que para hablar de lugares tendríamos que mencionar somewhere, anywhere, nowhere, everywhere. Para hablar de cosas mencionamos something, anything, nothing, everything. Y para hablar de personas, ya ustedes lo conocen, someone or somebody, anyone, anybody,
no one, nobody, everyone, everybody. Antes de avanzar, quiero revisar qué me escribieron en el chat. Ok, Ingrid, ya, deme un momento. Ya voy a discutir entonces esos aspectos. Empecemos con las partículas some, con todas las variantes del some. Somebody, someone, something, somewhere. These words refer to a person, thing, or place, without identifying which person, thing, or place. Estas son palabras que refieren a una persona, lugar o cosa, sin identificar cuál persona, lugar o cosa. Anybody, anyone, anything, and anywhere. And these words are used in questions and negative sentences to refer to a person, thing, or place, without identifying which person, thing, or place, igual que el anterior. Son palabras que son usadas en preguntas y en oraciones negativas para referirse a las personas, cosas o lugares sin identificarlos como tal. Nobody, no one, nothing, and nowhere. These words are used in positive sentences, but they have negative meanings. They refer to an absence of people, things, or place. Estas palabras son usadas en oraciones positivas, pero tienen un sentido negativo. Ellas se refieren a la ausencia de las personas, de las cosas o de los lugares. Y por último, everybody, everyone, everything, and everywhere. These words are used to refer to all people, all things, all places. Everybody and everyone have the same meaning, así como lo expliqué en los anteriores. Por ejemplo, está la oración. Everybody likes chocolate. Everybody likes chocolate. Everybody, si están hablando de todo un conjunto, les pregunto, ¿estamos hablando de todo un conjunto de lugares, de cosas o de personas? ¿De qué estaríamos hablando con ese everybody? Exacto, Andy. Igual ya Ley. Estaríamos hablando de un conjunto de personas. People. Creo que alguien más me escribió en el chat. Ah, exacto, Natalia. People, exactamente. Entonces, si estamos hablando de todo un conjunto de personas, el everybody likes chocolate lo podemos entender como a todos les gusta el chocolate. Hablar de pronombres indefinidos amerita mencionar sus características para saber cómo utilizarlos. Podemos empezar diciendo que we use indefinite pronouns to refer to all people or things without saying exactly who or what they are. We use pronouns ending in body or one, for example, and pronouns ending in thing or things. Eso es lo que le mencionaba hace un momento, tratar de identificar a qué se están refiriendo cada uno de esos pronombres. Por ejemplo, el everybody, ya lo entendíamos, referido a las personas. Everybody enjoyed the concert. Todos disfrutaron el concierto. I opened the door, but there was no one at home. Abrí la puerta, pero no había nadie en casa. Fíjense que el there was no one at home, en ninguna parte hay un not para decir there wasn't, que sería la negación del to be en pasado, wasn't. El not, aunque no esté allí, la negación se está viendo reflejada en el pronombre indefinido no one, que así como lo mencioné hace un momento, aunque esté en una oración que parece afirmativa, el no one ya le da un sentido de ausencia o de negación. No one, en este caso, puede traducir como nadie.
Abrí la puerta, pero no había nadie en casa. It was a very clear day. We could see everything. Era un día muy despejado. Podíamos, porque está el could, es un pasado, podíamos ver everything, en este caso también significa todo, podíamos ver todo, pero todo en relación a todas las cosas que nos rodeaban. Number 2. We use a singular verb after an indefinite pronoun. Los pronombres indefinidos los podemos entender como singulares y como terceras personas. Esa es una de las características que a veces es difícil recordar en este caso, porque si bien decimos todos, de todas las personas o de todos los lugares o de todas las cosas, eso para nosotros en el español suena a plural, pero no es así en el inglés. Los pronombres indefinidos tienen la característica de que siempre, en todos los casos, los vamos a conjugar o poner en una oración como si estos fueran singulares y como si fueran de terceras personas. Si hablamos de que fueran terceras personas, entonces hablar del presente simple, yo tendría que conjugar el verbo que yo utilice. Por ejemplo, everybody loves Sally. Todos aman a Sally. Si bien yo estoy hablando de todos, un conjunto de personas, que son muchos los que aman a Sally, la palabra everybody, que la estoy usando en esta oración, la entiendo en singular y la entiendo en tercera persona, como si hubiese sido un he, un she o un it. Por tal motivo, conjugo el verbo love. Igual que si yo utilizara el verbo to be en cualquier tiempo verbal. Everything was ready for the party. Everything, es decir, todas las cosas, todo estaba listo para la fiesta. El to be en pasado no lo voy a tomar en plural como were, sino que como les mencioné hace un momento sería was. Everything was ready for the party. Un tercer aspecto sería when we refer back to an indefinite pronoun, we normally use a plural noun. Cuando nos referimos nuevamente a un pronombre indefinido, normalmente utilizamos un pronombre, pero en plural. Es decir, si ya usamos el pronombre indefinido y nuevamente vamos a hablar de esa persona o grupo de personas al que hacía referencia con el pronombre indefinido, si yo no quiero volver a usar el pronombre indefinido, tendría que utilizar otro pronombre, pero ya tendría que ser más específico, es decir, tendría que pluralizarlo. ¿Cómo sería eso? Everybody enjoyed the concert. ¿Recuerdan el ejemplo? Lo tienen aquí arriba. Les mencionaba, todos disfrutaron del concierto. Everybody enjoyed the concert. Si yo quiero volverme a referir a este everybody, que lo entendía como todos, ellos, entonces yo usaría ellos. They stood up and clapped. Ellos se levantaron y aplaudieron. No vuelvo a usar el pronombre indefinido, sino que puedo usar otro pronombre. O incluso puedo mencionar directamente a la persona si en tal caso tengo esa información. I will tell somebody that dinner is ready. I will tell somebody that dinner is ready. They have been waiting a long time. Le diré a alguien que la cena está lista. Ellos han estado esperando un largo tiempo. I will tell somebody, es decir, a uno de todos ellos de los que han estado esperando, a uno de ellos es que le voy a decir que la cena está lista, porque todos ellos en general han estado esperando un largo tiempo. Ese somebody es el que le va a hacer saber a todos ellos que ya pueden venir a cenar. En cuarto lugar, we can add apostrophe S, apostrophe S to an indefinite pronoun to make a possessive. Los pronombres indefinidos también permiten funcionar, en este caso, utilizando el posesivo o el genitivo sajón. Por ejemplo,
They were staying in somebody's house. Ellos han estado quedándose en la casa de alguien. Somebody's house, la casa de alguien. Is this anybody's coat? ¿Es este el abrigo de alguien? Anybody's coat, abrigo de alguien. Quinto, we use indefinite pronouns with no as the subject in negative clauses, not pronouns with any. Es decir, en cláusulas que son de tipo negativa, el no, nobody o no one puede ir al inicio, es decir, como el sujeto en la oración. We don't use another negative in a clause with nobody, no one, or nothing. Es decir, si ya estamos usando nobody, no one, or nothing, no tendríamos que volver a negar con un not, porque sería redundante. Yo no puedo decir nobody didn't come. Nobody, ya dijimos que es una negación por sí mismo. Entonces el auxiliar didn't no debería ir con ese, ni debería ir el auxiliar y ni debería ir la negación. Y por lo tanto el verbo tendría que conjugarlo. La oración correctamente sería nobody came. Nobody came significa nadie vino. Igual que decir nobody didn't come, nobody came, o nothing didn't happen. Nothing, aquí hablando de las cosas, thing, nothing didn't happen. No sería lo correcto. El thing ya está acompañado del no, que es una negación. Diríamos nothing happened. El verbo igual lo ponemos en pasado porque como verán, esto es una oración de tipo afirmativa, solo que la idea del nothing nos da la idea de ausencia. Y por último, we use else after indefinite pronouns to refer to people or things in addition to the ones that we already mentioned. La palabra else es lo que podemos agregar para referirnos a personas o cosas adicionales a las que ya mencionamos. Por ejemplo, all the family came. Toda la familia vino. But no one else. Pero nadie más. Solo la familia. Nadie más. If Michael can't come, well, ask somebody else. Si Michael no viene, o no puede venir, perdón, no puede venir, le preguntaremos a alguien más. So that's eggs, rice, and carrots. Entonces, esto es huevos, arroz y zanahorias. Do you want anything else? Aparte de lo que se mencionó, ¿quieres algo más? Do you want anything else? Por aquí me escribieron en el chat. Ingrid, nothing happened significa nada sucedió. En general les pregunto, ¿me siguen la explicación? ¿Tienen alguna duda antes de avanzar? Yo sé que esto pues son 6 aspectos, 6 características que son un poco largas. Y antes de avanzar, quisiera que estemos todos al mismo nivel, ¿sí? Si todos me están entendiendo. Por favor, me confirman si vamos bien o tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Ok, Yadirley, dime, ¿cuál sería tu pregunta? Ah, se refiere que puedo avanzar. Ok. Ok, thank you, Natalia. Ok. Vamos a ver todo esto
con ejemplos ahora. Déjenme mover esto para acá. Aquí arriba tenemos todos los pronombres indefinidos que les acabo de mencionar. Y tenemos cómo los puedo utilizar. Si yo quiero empezar con somewhere, por ejemplo. I want to go somewhere nice this weekend. I want to go somewhere nice this weekend. Some, algún, y where, referido a place, al lugar, algún lugar. Quiero ir a algún lugar agradable este fin de semana. Siguiendo con el some, ahora con las cosas. Some, algún y cosa. I really need something to eat. Necesito alguna cosa para comer. Pero nosotros decimos, necesito alguna cosa para comer. No, idiomáticamente para nosotros sería, necesito algo de comer. Somebody or someone broke my window. Alguien rompió mi ventana. Vamos con any. Did you go anywhere nice this summer? ¿Fuiste a algún lugar agradable este verano? Are you doing anything tonight? ¿Estás haciendo algo esta noche? Is there anyone or anybody at home? Is there anyone at home? Is there anybody at home? ¿Hay alguien en casa? Fíjense que ese ¿hay alguien en casa? Lo estamos preguntando en singular. Is there? Vamos con otros ejemplos con any. I didn't go anywhere this summer. Yo no fui a ningún lugar este verano. Usamos any porque tengo una negación. Didn't. Recordemos que la partícula any es la única que yo puedo utilizar en oraciones negativas. I didn't go anywhere this summer. I don't have anything to do tonight. No tengo nada para hacer esta noche. No, there isn't anyone or anybody at home. No, no hay nadie en casa. Ahora con no, el que da sentido de ausencia. Nowhere is more dangerous than Atalaya. Ningún lugar es más peligroso que Atalaya. Well, people say, I really don't know that. Nothing can stop me now. Nada me puede detener ahora. No one answered the phone last night. O puedo decir, nobody answered the phone last night. Nadie respondió al teléfono ayer en la noche. Hello Luis, welcome. Luis Blanco, por favor, escribe el nombre completo, documento de identidad en el chat. Vamos con every, la partícula every. Recordemos que every lo utilizamos en oraciones afirmativas e interrogativas. Why is everywhere dark? ¿Por qué todo está oscuro? Everywhere, ese todo relacionado a un lugar, todo a mi alrededor. Is everything okay? Ahora nos relacionamos a las cosas. ¿Todo está bien? Is everybody ready? Is everyone ready? ¿Están todos listos? Ahora como una oración afirmativa. I visited everywhere in London. Visité todos los sitios o todos los lugares en Londres. Everything is okay to me. Todo está bien para mí. Everybody is ready so far. Everyone is ready so far. Todos están listos hasta ahora.
Chicos, ¿me entienden los ejercicios? Los ejemplos, perdón, ¿están claros? ¿Is everything okay? No sé si les gustaría tomarle una foto o una captura de pantalla a esta diapositiva, porque vamos a avanzar con unos ejercicios para que los tengan a la mano. Por favor, me hacen saber si ya lo pudieron hacer. Mariana me pregunta, teacher, ¿el any se utiliza para oraciones interrogativas, pero que sean negativas? No, no, Mariana. Mira, el any, la partícula any, así como lo aprendiste en el are there any, cuando lo viste en los contables, en los sustantivos contables e incontables, cuando utilizamos el determinador any, en este caso como palabra compuesta acompañado de otra, any lo usamos en oraciones negativas, que es algo como lo que encontramos acá. I didn't go anywhere this summer. Didn't es un auxiliar que tiene contraída la negación. Y como estoy diciendo que no fue en ningún lugar, yo tendría que usar any, porque ese es el único que me permite usarlo en una negación. Pero resulta que el any, cuando me dan en la idea de solo una cosa, no un conjunto, sino una sola cosa indefinida, yo lo puedo usar en una pregunta. En una pregunta sería algo como, did you go anywhere nice this summer? Anywhere lo entendemos como un solo sitio en particular. ¿Fuiste a un sitio agradable este verano? Aquí el anywhere me da una idea de como de una sola cosa, un solo lugar, como de un solo conjunto. Me estoy refiriendo a un lugar en particular. Pero every, que también lo utilizo en una interrogación, recordemos que en interrogaciones solo tengo estos dos, any y every. La diferencia entre any y every es que every sí me habla de un conjunto de cosas, es decir, más de una sola. Por eso acá en la pregunta, cuando decíamos, ¿is everybody ready? ¿Están todos listos? Ya no hablo de que si tú estás lista, estoy diciendo tú y el resto de los estudiantes. A pesar de que estoy hablando de manera pluralizada, siempre todo esto lo voy a tomar de manera singular. Is everybody ready? Did you go anywhere nice this summer? Hasta los momentos son oraciones que las estamos entendiendo de tipo interrogativas, pero interrogativas afirmativas. Mariana, ¿me di a entender o te gustaría que indague un poco más? Ok, perfecto. Entonces avanzo con una práctica. Let's practice. Tengo esta oración. I didn't see Max at the gym. In fact, I didn't see, espacio en blanco, blank space. The place was empty. ¿Cuál pronombre indefinido deberíamos incluir allí, tomando en cuenta que la oración dice, no vi a Max en el gimnasio? De hecho, no vi. Tengo entonces una oración negativa. ¿Cuál era la que me permitía incorporar en las oraciones negativas? I didn't see. ¿Cuál pronombre indefinido debo utilizar? I didn't see, espacio en blanco. The place was empty. El lugar estaba vacío. Si yo buscaba una persona y digo que el lugar estaba vacío, entonces, ¿qué fue lo que yo no vi en el gimnasio?
Rosy me dice anywhere. Está cerca, Rosy. Es con any, pero no sería de lugar. Yo estaba buscando a Max y tampoco vi gente. Entonces estamos hablando de people. Puede ser anyone o puede ser anybody. Porque I didn't, ya está un not, ya hay una negación. Entonces solo me faltaría el anyone o el anybody. Ingrid, yo no pudiese usar el nobody porque está el not. I didn't es como decir I did not. Como ya hay un not, yo no puedo usar el no, la partícula no, porque sería una redundancia. Estaría negando dos veces. Por eso en esas oraciones no incluimos el no. Pero ya vas a ver más adelante cuándo sí podemos incluir el no. Luego tenemos please tell the salesman at the door that we don't want to buy. Por favor, dígale al vendedor en la puerta que nosotros no queremos comprar. Entonces, si estamos hablando de comprar algo, estamos refiriéndonos a cosas, ¿verdad? Ya no estamos hablando de personas ni lugares. ¿Qué faltaría en esa oración? Natalia y Angie dice anything, igual que Mariana, y Yadirley, igual que Jennifer. Sí, en efecto, sería anything. Nuevamente tenemos un auxiliar contraído con una negación y pues el único pronombre indefinido que nos permite colocarlo en una negación es el any, en este caso anything, porque estamos hablando de cosas, thing. Vamos a la tercera. Bob, me estoy refiriendo a una persona. Espacio en blanco y digo is here to see you. Está aquí para verte. Le estoy diciendo a Bob que, espacio en blanco, está aquí para verte. ¿Qué vendría a ver a Bob? ¿Una cosa, un lugar o una persona? Y en tal caso, ¿cuál sería entonces el pronombre que debo colocar? Jennifer dice someone, Yadirley dice someone, Mariana dice someone y Angie dice someone. Diego también dice someone. Incluso puede ser también somebody, someone or somebody. Ambos significan lo mismo. Muy bien. Vamos a la cuarta. Your secret is safe with me. I won't tell. Tu secreto está seguro conmigo. Yo no diré. Tengo won't, que es la negación will plus not. ¿Qué deberíamos colocar entonces? Exacto, Jennifer, muy bien. Tengo dos opciones. Puede ser anyone or anybody. Muy bien. Vuelvo a usar any porque el will está en negación. No necesito un pronombre indefinido de negación. Vamos a la quinta. Check in that bag. I bought you. Revisa en ese bolso. Me compré. Sí, Rosy, en la anterior también era anyone. En la quinta dice, revisa en ese bolso. Te compré. Check in that bag. I bought you something. Igual que Jennifer, igual que Angie, igual que Natalia. Exacto, something. Te compré algo. Ahora vamos a ver con detenimiento esta. La sexta. If the phone call is for me, I'm not here. Blank space. Will speak to me by the phone. Si la llamada telefónica es para mí, no estoy aquí. Blank space, espacio en blanco. Me hablará por el teléfono. ¿Qué deberíamos colocar acá? Si estoy diciendo que si alguien me llama, le diga que no, yo no estoy acá y que en efecto por teléfono no voy a hablar. ¿No voy a hablar con quién? ¿Con alguien? Ah, Angie dice nobody. Exactamente. Natalia, no pudiese ser anybody porque si ves después del punto tenemos will speak to me by the phone. No hay un not, no hay una negación. Entonces, si no hay una negación,
sería algo como lo que menciona Angie o con lo que menciona Emilia. Yo voy a hablar en forma negativa de ese pronombre. No one or nobody will speak to me by the phone. Nadie me hablará desde el teléfono o nadie me hablará a través del teléfono. Si la llamada es para mí, no estoy acá. Nadie me hablará desde el teléfono. Parece alguien que está molesto y no quiere que le llamen. La número 7. I need, espacio en blanco, to talk to. I'm very lonely. Necesito, espacio en blanco, hablarle. Estoy muy solitario. ¿Qué debería ir en el espacio en blanco? ¿A quién le hablaríamos? ¿A una cosa, a un lugar o a una persona? Someone, me dice Angie. Jennifer también dice someone or somebody. En efecto, someone or somebody. Igual que menciona Angie. Muy bien, someone. Tanto Angie Suárez como Angie Coronel. Igual como menciona Luis Blanco. Someone or somebody. Muy bien. Y vamos a la última. I don't care who it is. Don't pass me any calling. No me importa quién sea. No me pases ninguna llamada. Espacio en blanco. Can be. Puede ser. ¿Qué deberíamos colocar en el espacio en blanco? La persona nos está diciendo que no importa quién sea, no le pasen la llamada. ¿Quién puede ser para responderle esa llamada? Si ya le está diciendo que no importa quién sea. Entonces en el espacio en blanco, ¿qué deberíamos colocar? Volvemos a verlo con detenimiento. I don't care who it is. No me importa quién es. Don't pass me any calling. No me pases ninguna llamada. Si ya estoy insistiendo que no me pase la llamada de nadie, de ninguna persona, entonces cuando digo can be, puede ser, ya aclaré que ninguna persona puede ser, ¿no? Entonces, si yo digo puede ser, ¿cuál pronombre me refuerza esa negación en relación a una persona? Rosy, bueno, anyone no pudiese ser porque la oración no tiene un not y tampoco es una pregunta, que son los casos en los que usamos el any. Any lo usamos en pregunta y en negación. Después del punto solamente encontramos el verbo modal can y el verbo be en infinitivo. Puede ser. Entonces eso can be es una oración afirmativa, pero yo necesito reforzar que no voy a hablar con ninguna persona. Entonces sería algo como lo que dice Angie Suárez o lo que dice Emilia Mendoza. Nobody can be. Nadie puede ser. No me importa quién sea, no me pases ninguna llamada. Nadie o ninguno puede ser. Estoy reforzando ese rechazo a que me pasen la llamada de alguna persona. Ok, si hay alguna dificultad todavía con el no one o el nobody en la unidad 8, que ya la pueden descargar de la plataforma, hay más ejercicios, hay muchos de hecho. Hay una página entera de puros ejercicios con este tipo de pronombres para que perfeccionen ese caso, ¿está bien? ¿Alguna duda que se presente hasta los momentos? Or may I continue? Ok, creo que no hay duda. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de traducción. Translate the following sentences. Tengo la primera. No tengo nada. ¿Cómo pudiese decir no tengo nada? I don't have anything, dice Jennifer, igual que Natalia, igual que Rosie. I don't have anything. Muy bien.
Exactamente. No tengo nada, estoy negando. Yo puedo decir I have nothing, es una opción. I have nothing, si quiero dar la idea de negación sin necesidad del not. O puedo decir I don't have anything, que es lo que me comentó el resto de los compañeros. Fíjense que tenemos entonces dos opciones. Tenemos el I have nothing y I don't have anything. David, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Vamos a la siguiente. Nadie está en la fiesta de Daniela. Nadie está en la fiesta de Daniela. ¿Cómo diríamos esa oración en inglés si la traducimos? Nadie está en la fiesta de Daniela. Como estamos usando el verbo estar, sería usar el to be. Jennifer levantó la mano, ¿me quiere decir algo? Nobody is in Daniela's party, dice Angie. Ok, no importa, Jennifer. Sí, de hecho puedo decir nobody or no one is at Daniela's party. Muy bien, en este caso fue Angie Suárez, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Te gustaría algo de comer? ¿Recuerdan cómo eran que usábamos, cuál era el modal que usábamos para decir te gustaría? ¿Cómo lo plantearíamos en una pregunta? ¿Te gustaría algo de comer? Would you like something to eat? Excellent, Jennifer. Muy bien. Would you like something to eat? Muy bien. Vamos a la siguiente. La noche estaba muy oscura. No podía ver nada. La noche estaba muy oscura. No podía ver nada. ¿Cómo traduciríamos esa oración? La noche estaba muy oscura. Podemos empezar por allí. The night was very dark. I can't see nothing. Ok, Angie, estás usando el modal can con la negación contraída, ¿cierto? Tienes allí un not. Entonces usaríamos el nothing. ¿O cuál nos sirve para reforzar un not previo? Rosy Mora dice, the night is very dark. I can see anything. Was. Sí, supongo que querías decir, the night was very dark. Sí, muy bien. I can see anything. Yadirley dice, the night is very dark. Ten cuidado, Yadirley. Is es en presente, está, pero aquí decimos estaba en pasado. Entonces no sería is, sino que sería was. Y dice, I can't see nothing. Mariana menciona, the night was very dark. I can't see anything. Ajá. Bueno, exacto. Nosotros tendríamos que usar el anything. Pero si estamos hablando de la noche estaba, es decir, pasado, y yo digo no podía, ¿cuál es el modal que me permite hablar del poder en pasado? ¿Es el can? ¿O cuál es el que me permite hablar en pasado? Could, exacto, Jennifer. Entonces, la traducción correcta, en este caso, para decir la noche estaba muy oscura y no podía ver nada, tengo estas opciones. Yo puedo decir, the night was very dark. I couldn't, si uso el modal con negación, con el not, digo anything, que es algo como lo que ustedes estaban haciendo. O puedo decir, the night was very dark. I could see nothing. Uso el could, el modal, de manera positiva, pero la negación la voy a radicar en el pronombre indefinido nothing. Podía haber nada. Sí, Natalia, exacto, el could. So be careful with tenses. Tengan cuidado con los tiempos verbales. No hay nadie aquí.
todos se han ido. No hay nadie aquí. Todos se han ido. ¿Cómo lo traduciríamos? No hay. Ya decíamos que puede ser there is o puede ser there are. ¿Qué deberíamos utilizar? No hay nadie aquí. Todos se han ido. ¿Se les dificulta esta oración? Si se les dificulta no hay ningún problema. Podemos ir avanzando. Les muestro cómo debe ser. Rosy dice, no one is here. La otra parte no estoy segura. Ok, sería presente simple, ¿no? El presente simple, presente perfecto es lo que trato de decir. Con el verbo haber y el siguiente verbo que le acompaña en participio. Estaríamos hablando de dos opciones. Puede ser algo como el que tú mencionabas con no one o puede ser con el isn't. There isn't anybody in here. There isn't anybody in here. No hay nadie aquí. Eso es lo mismo que decir there is nobody in here. Sorry, aquí le faltó la E. Here, igual que aquí arriba. Here. Lo que continúa, todos se han ido, sería everybody or everyone has gone. Everyone or everybody has gone. Da la misma indicación. Ajá, Yadilei. Aquí tenemos en el español, han ido. Se han ido. Han es el verbo haber. Entonces tendríamos que utilizarlo en la traducción también. ¿Alguien hizo la tarea? ¿Cómo utilizaríamos los pronombres indefinidos en esta pregunta? Teacher, o sea, que se pueden usar dos veces en una oración. ¿Cómo así, Rosy? ¿Dos veces en qué sentido? Lo que yo trato de decir es que lo separo con un slash, ¿no? Puede ser uno o puede ser el otro. O puede ser everybody o puede ser everyone. Pero no es que los dos van en la misma oración siempre, ¿no? Si es eso lo que me trata de decir. ¿Se refería a eso, Rosy? Dos pronombres indefinidos. Lo que pasa es que aquí hay dos oraciones. No hay nadie aquí, es una oración, y todos se han ido, es otra oración. Aquí está separado por los signos de exclamación. Entonces, no hay nadie aquí, puede ser there isn't anybody in here, o puede ser there's nobody in here. Son dos opciones que tengo, yo puedo decir cualquiera. Y todos se han ido, everybody or everyone has gone. Cualquiera de las dos es correcta. Pero no es que yo necesite meter dos pronombres indefinidos en una oración, ¿no? Aquí hay dos oraciones. Jennifer dice, someone did the homework. Jennifer, en las preguntas, cuando hablamos en el pasado, ¿el auxiliar iba de segundo lugar o lo colocábamos de primer lugar? Cuando preguntábamos con auxiliares en pasado. ¿Cómo lo hacíamos?
Si el did es el pasado y es el auxiliar, ok, did me está hablando del auxiliar, ¿cierto? Auxiliar de pasado. Recordemos que los auxiliares no traducen nada, solamente nos dan la idea de cuál es el tiempo verbal que estamos usando. Si empezamos con el did, tendríamos que mencionar cuál es la acción que ocurrió en el pasado, ¿cierto? ¿Cuál es la acción que ocurrió en el Did, pasado? did something, did someone make the homework? Ah, usted está mencionando make. Ajá, nos faltaba mencionar el verbo como tal. Pero en este caso no sería make, sería do. Did someone do the homework? O podemos decir, did somebody do the homework? Tenemos dos opciones, someone o somebody, la que quieran elegir. Pero recuerden colocar auxiliares y el verbo principal que hacen referencia, que en este caso es do. Y este último, estoy aburrido, no hay nada que hacer. Ajá. Profe, una pregunta. El make se usa cuando una persona misma hace las cosas, ¿no? Pero la tarea Como por también la hace ejemplo, uno mismo. por eso, I make my homework, I make my lunch, and no. Lo que Bueno, eso es lo pasa, que tengo yo, o lo que... sí, miren, en el caso del verbo make and do, eso ya es cuestión de tratar de entender en qué contexto lo podemos utilizar. Hay personas que dicen que make va más relacionado hacia las artes manuales, es decir, construir algo, un objeto con nuestras manos, y el do va a algo más allá, más enfocado a las cosas cognitivas, las cosas más intelectuales, como hacer tarea. You make dinner, usted hace la cena, make, porque con sus manos construye todo lo que es el plato que va a cenar. Y you do homework, porque cuando usted procede a hacer la tarea ocurre un proceso cognitivo elevado en su cerebro. Esas son las explicaciones que algunas personas dicen, que cómo poder yo diferenciar con mayor precisión cuando usar el make y el do. Pero hay excepciones, eso no es tan certero. Entonces ya es cuestión de uno ubicar en qué contextos es que los debo utilizar. En este caso, hacer la tarea lo tendríamos que mencionar con do. ¿Está bien? Si quieres al final, yo te voy me recuerdas por el WhatsApp y te paso un material específicamente que habla de eso, del make y el do. ¿Está bien? Ok, teacher. En la que dice estoy aburrido, no hay nada que hacer. I'm boring, there is nothing to do. I'm bored, there is not anything to do. Ok, tengo dos opciones. Yadirley me dice una, Dantalia me dice otra. Solo que recordemos lo siguiente. Hay adjetivos que no, hay adjetivos que pueden terminar con un ing que pareciera que estuviéramos hablando de un verbo, pero no es un verbo, es un adjetivo que termina en ing, casualidad. Igual que bored, también termina en ed, también pareciera que fuera un verbo, pero no, sigue siendo un adjetivo. Boring y bored tienen significados diferentes. Por ejemplo, I'm bored, estoy aburrido. Y decir I'm boring significa que yo soy aburrido como tal. Entonces, boring y bored tienen distintas aplicaciones. En este ejemplo, I'm bored, estoy aburrido. There is nothing to do es una opción, que es lo que mencionaba ya delay. There is nothing to do, eso está bien, hay una opción. La otra opción es there's not anything to do, que es algo lo que mencionaba Natalia, también es correcto. Esa es otra opción. Entonces, estoy aburrido, no hay nada que hacer, lo puedo decir de dos maneras. I'm bored, there's nothing to do, o puedo decir I'm bored, there's not anything to do. ¿Ok? Bueno, this was
the first part related to indefinite pronouns. So let's move down to noun clauses. Vamos a hablar ahora de las cláusulas nominales. Pero primero indaguemos, ¿qué es lo que era una cláusula? ¿Alguien lo recuerda cuando lo explicaba en la unidad 7, cuando hablamos del segundo condicional? ¿De qué era una cláusula? ¿Alguien tiene un recuerdo vago de lo que pudo ser? Si no recuerdan, no hay problema. Se los voy a recordar. ¿Qué es una cláusula? A clause is a sentence that can have full meaning or complementary meaning. Una cláusula es una oración que puede tener significado completo o un significado complementario. Entonces, una oración que puede tener sentido complementario o puede tener un sentido o un significado completo. Entonces ya tengo dos tipos de cláusulas. In last classes, we studied about dependent and independent clauses. En las clases anteriores, hemos estudiado sobre las cláusulas que son dependientes y las que son independientes. Let's remember. Recordemos. Teníamos esta oración. If I were your president, ¿tiene un sentido completo? Si yo fuese su presidente, ¿por sí sola esa oración tiene un sentido completo? Exacto, no lo tiene. Muy bien, Jennifer, Mariana, Natalia y Diego. Por sí solo no tiene un significado. Yo tendría que acompañarlo de algo más para que tenga sentido. Por ejemplo, I would do a lot of things. Yo haría un montón de cosas. Ahora sí tiene sentido. Si yo fuese su presidente, yo haría un montón de cosas. If I were your president, I would do a lot of things. Entonces, la primera oración, la que no tenía sentido por sí sola, esta y la segunda son cláusulas, solo que la primera es dependiente. La primera dependía de una segunda para tener sentido. Y la segunda, por sí sola, es una oración afirmativa que puede tener sentido completo. Yo haría un montón de cosas. No necesito agregarle más nada. Yo haría un montón de cosas. También tenemos esta oración. I know her. I know her. La conozco. ¿Cuál es la acción en esa oración? ¿Cuál es la acción que mencionamos en I know her? Know, exactamente, Jennifer. Ese es el verbo, conocer. ¿Quién ejecuta ese verbo? El conocer. ¿Quién es el que lo ejecuta o quién es el que está conociendo? I, exacto, yo. ¿Y quién es el que recibe esa acción? ¿O en quién recae la acción? En her, exactamente. En her. Muy bien. En esta oración, la primera, I, know, her, la podemos dividir en I, que es el sujeto, know es el verbo y her es el objeto de la acción, el que recibe la acción. Her es un pronombre objeto en realidad. Entonces, si tenemos I know her en otras palabras, yo puedo dar la misma idea, que sería algo como esto. I know who she is. Nuevamente tenemos I know, pero ahora el her, ese pronombre objeto, yo lo puedo mencionar como una cláusula también. Sujeto, verbo y objeto, igual como en el caso anterior, pero ahora her yo lo voy a extender más, le voy a poner más palabras. I know who she is. Yo sé quién es ella. Yo la conozco. Ambas dan la misma idea. Solo que la segunda, I know who she is, solo este pedazo, who she is,
me refieren a una persona, es decir, a un sustantivo. Este último es lo que conocemos como cláusula nominal, porque si yo sustituyo who, she is por her, da la misma idea, da el mismo significado, solo que este sustantivo lo estoy expresando en más palabras. Who she is, quién es ella. A este pedazo es a lo que le llamamos cláusula nominal. ¿Me siguen hasta acá? Is everything okay? Okay, thank you, Mariana. Thank you, Diego. So, I'm going to continue. Habiendo dicho esto, podemos ahora sí entrar en materia. What is a noun clause? ¿Qué es una cláusula nominal? Una cláusula nominal es una cláusula dependiente que actúa como sustantivo. A noun clause is a dependent clause that acts as a noun. Noun clauses begin with words such as. Las cláusulas nominales comienzan con palabras como how, that, what, whatever, when, where, whether, which, if, whichever, who, whoever, whom, whomever, and why. Todas estas le preceden a una cláusula nominal, como lo vieron en el ejemplo anterior. ¿Recuerdan que estaba who she is? Esta palabra está precediendo la cláusula nominal. Aquí la tenemos. Who, aquí está, who. Por tal motivo, ejemplo de cláusula nominal. Do you know what the weather will be? ¿Sabes cómo estará el tiempo o cómo estará el clima? ¿Sabes cómo estará el clima? ¿Qué es lo que yo principalmente estoy indagando en esta pregunta? ¿Qué es lo primero que indago? Sabiendo que tengo el verbo saber y que tengo el verbo será. ¿Qué es lo que yo realmente indago en esta pregunta? Do you know what the weather will be? ¿Sabes cómo estará el clima? Les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo que yo principalmente indago en esta pregunta? Evidentemente indago dos cosas, ¿no? Lo que quiero que deduzcamos es, ¿qué es lo que primero indago? Do you know what the weather will be? ¿Sabes si cómo tú estará el sabes, clima? ¿Qué dice? que si tú sabes es una y que cómo estará el clima es otra. Exacto, hay dos. Pero ¿cuál es la que a mí me interesa primero y cuál es subsecuente? El adjetivo, profe. Del ¿Cómo? weather. Uy, del weather. Weather es el estado del tiempo, ¿sí? Eso es un sustantivo. Pero entonces, ¿qué es lo que primero a mí me interesa saber? Si la persona sabe cómo estará el clima o cómo estará el clima. Si la persona sabe cómo estará el clima. Claro, evidentemente. Eso es lo que quería que pudiésemos deducir. Antes de yo recibir la información del clima, yo estoy indagando si la persona lo sabe o no. Si no lo sabe, no tiene relevancia que me diga cómo va a estar el clima. Pero si lo sabe, allí sí vale la opinión que me va a dar. ¿Qué es lo que él considera o lo que ella considera será el clima? Entonces, podemos determinar que en Do you know what the weather will be? Estamos hablando que Do you know is the main subject. I mean, the question itself, and contains the verb of the question. Todo esto es una pregunta.
pero principalmente, do you know es el sujeto principal, es decir, la pregunta en cuestión, porque contiene el verbo de lo que estoy preguntando, de que si la persona sabe cómo será o no sabe cómo será. Lo que me queda después del what, ya lo habíamos mencionado aquí arriba, que lo que tenemos después del what es la cláusula nominal. What the weather will be is a noun clause. ¿Cómo estará el clima? Es una cláusula nominal. It contains the subject weather and the verb phrase will be. Esta contiene el sujeto clima y la frase verbal will be. The clause acts as a direct object in the sentence. La cláusula actúa como un objeto directo en la oración. ¿Recuerdan cuando les mencionaba que después de un sujeto, si teníamos un verbo, todo lo que iba después del verbo es lo que recae de esa acción? Saber. El que la ejecuta, ¿quién sería? You. ¿Y quién es el que recibe la acción de saber? Lo que yo estoy indagando como tal, que es cómo será o cómo estará el clima. Todo lo que está aquí en negrita es el objeto de mi pregunta. Si sabe o no lo sabe acerca de este objeto. ¿Cómo será o cómo estará el clima? ¿Bien hasta acá? Is everything clear? ¿Me siguen la idea? Ok, thank you Mariana, thank you Luis. Ustedes pues ya venían aprendiendo en los cursos anteriores preguntas directas, direct questions. What is the problem? ¿Cuál es el problema? Después de la WH question venía un verbo. Which coat did you wear? Nuevamente, después de una WH question venía un auxiliar, sujeto y verbo. ¿Cuál abrigo usaste? What should we do? Nuevamente, después de la WH question venía un modal, sujeto y verbo. ¿Qué deberíamos hacer? Y también teníamos, is there a bakery near here? ¿Hay una panadería cerca de acá? Intercambiamos la posición del to be y del there para hacer la pregunta de que si hay o no hay algo. Esto eran preguntas directas. Hoy ustedes van a aprender cómo sería una pregunta en la que incluya un sujeto principal y un verbo principal como una pregunta. Do you know? ¿Sabes? What the problem is? ¿Ven la diferencia? Aquí teníamos el verbo to be después de la WH question. En cambio, en una noun clause, en una cláusula nominal, ya no va después del what. Iría después, al final. Do you know what the problem is? ¿Sabes cuál es el problema? Can you remember? ¿Puedes recordar which coat you wore? ¿Puedes recordar cuál abrigo usaste? Se dan cuenta que en la pregunta directa usábamos el auxiliar did y el verbo, por lo tanto, lo usábamos en su forma base porque ya había un auxiliar. Bueno, acá, en una cláusula nominal, el verbo lo usamos conjugado en la pregunta. Which coat you wore? Can you remember which coat you wore? Para la siguiente. Do you know what we should do? Aquí teníamos el modal de primero, seguido del sujeto, y de último el verbo. En cambio acá, el sujeto pasa de primero, y tenemos la oración verbal, la frase verbal, perdón, acá. Should do. Do you know what we should do? ¿Sabes qué deberíamos hacer? Y en el caso del there is, fíjense que tiene una estructura igual como las anteriores, me refiero a que se diferencia de la pregunta directa. Is there
a bakery near here? ¿Hay una panadería cerca de acá? Aquí el to be iba de primero. En cambio, en una cláusula nominal, él vuelve a su forma normal, como si estuviéramos usándola en una oración afirmativa. Do you know if there is a bakery near here? ¿Sabes si hay una panadería cerca de aquí? Si lo vamos ya a plantear como respuestas y no como preguntas, la situación es la misma. No cambia en gran medida, solo que le quitamos es el signo de interrogación. Do you know what the problem is? I don't know what the problem is. Can you remember which code you wore? I have no idea which code I wore. Do you know what we should do? I know what we should do. Sé lo que debemos hacer. Do you know if there is a bakery near here? I wonder if there is a bakery near here. Me pregunto si hay una panadería cerca de aquí. ¿Me siguen la idea? Is everything okay? Si tienen dudas, aprovechen de manifestarlas, ¿ok? Ok, les invito entonces que si quieren tomen una captura de pantalla o una foto de esto que está acá para que lo tengan a la mano ahorita que hagamos unos ejercicios relacionados a esto. ¿Está bien? Me hacen saber cuando ya lo tengan listo. ¿Listo? ¿Ya le tomaron captura? Ok, Natalia me dice que ya. Porque yo creo que en general ya lo pudieron hacer. Perfecto. Les planteo otros ejemplos. La misma idea. Pregunta directa. Sujeto principal y verbo como pregunta o sujeto principal y verbo como respuesta. Who is she? ¿Quién es ella? Do you know who she is? ¿Sabes quién es ella? I don't know who she is. No sé quién es ella. Whose book is that? ¿De quién es ese libro? Can you remember whose that book is? ¿Puedes recordar de quién es ese libro? I don't know whose that book is. No sé de quién es ese libro. What is a carrot? ¿Qué es una zanahoria? Do you know what a carrot is? I don't know what a carrot is. No sé qué es una zanahoria. Who is that woman? ¿Quién es esa mujer? I wonder who that woman is. Me pregunto quién es esa mujer. I don't know who that woman is. No sé quién es esa mujer. Whose glasses are those? ¿De quién son esos lentes? Could you tell me whose those glasses are? ¿Podrías decirme de quién son esos lentes? I have no idea whose those glasses are. No tengo idea de quién son esos lentes. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Do I know who are they? ¿Sé quiénes son ellos? No sé quiénes son ellos. I don't know who they are. Entonces, nuevamente, por favor, le pueden tomar una captura o una foto a estos ejemplos para tenerlos a la mano, ya que la siguiente diapositiva son ejercicios como tal.
Mientras lo hacen, le comento que lo que está resaltado en negrita, como do you know, can you remember, I wonder, could you tell me, do I know, o por ejemplo, I don't know, I have no idea, I wonder. Todos esos son oraciones que pueden variar, que pueden intercambiarse, pueden aplicarlas al contexto que usted guste. De hecho, a incluir estas pequeñas oraciones que están allí en negrita es lo que se ve más que todo en el contexto británico. Ellos son muy educados para decir las cosas y se le acercan a la gente con mucho tacto, con mucha delicadeza. Entonces, hacer estas preguntas es como una pequeña introducción de que voy a dirigirme a usted y quisiera que me ayudara con lo que quiero indagar. Entonces, estas fórmulas son más que todo de educación, que me permiten dirigirme de una manera muy educada a alguien, a alguien que no conozco, es decir, en un contexto formal. Porque hablar directamente, ¿quién es ella? Para alguien que no me conoce puede hasta sentirse como retraerse, como sentirse como que le estoy hablando como con mucha confianza. Bien, entonces voy a avanzar. Avanzo ya con los ejercicios. Vamos a reescribir estas oraciones. Tenemos, what is the most beautiful country? ¿Cuál es el país más hermoso? Is there a bank near here? ¿Hay un banco cerca de aquí? Where did he go yesterday? ¿A dónde fue ayer? When does Marilyn work? ¿Cuándo trabaja Marilyn? What are the cheapest mobile phones? ¿Cuáles son los teléfonos celulares más baratos? Si yo lo quiero plantear, por ejemplo, en una pregunta, iniciando con un do you know, ¿cuál debería ser la cláusula nominal? ¿Cómo lo pudiésemos construir? Les voy a dar un minuto para que hagamos ese ejercicio. Recuerden, estamos indagando, what is the most beautiful country? ¿Cuál es el país más hermoso? Estamos usando el verbo to be, estamos hablando de el país más hermoso. ¿Cómo debería ir la cláusula nominal si yo empiezo con un do you know? ¿Sabes? 1 minute from now. Tienen un minuto desde ya. David levantó la mano, creo que me escribió algo en el chat. Do you know what the most beautiful country is? Do you know what the most beautiful country is? Natalia, Angie, Rosie. Ok. Hicieron una buena construcción del to be. Lo colocaron de último, eso es lo que se buscaba. Por lo tanto, tengo la misma cláusula nominal en una respuesta. ¿Qué le pudiésemos agregar a esa cláusula nominal si estamos dando una respuesta? Como respuesta, ¿qué le agregaríamos? Angie, Rosie, Jennifer. ¿Qué le agregaríamos como respuesta? I don't know what the most beautiful country is. Excellent, Jennifer. Muy bien. Exactamente. Yo le coloqué la misma, solo que le incluí have any idea. I don't have any idea. Es lo que a mí se me ocurrió. No es que lo que ustedes escribieron esté mal. Estas son variantes que ustedes pueden incluir o pueden hacer a gusto, como ustedes quieran. I don't have any idea what the most beautiful country is. No tengo ninguna idea de cuál es el país más hermoso. Vamos a la siguiente. Is there a bank near here? ¿Hay un banco cerca de aquí? Vamos a empezar como respuesta. Me pregunto cómo debería ir la cláusula nominal. Si tomamos en cuenta que en la respuesta iniciamos con I wonder if. Me pregunto si... ¿Cómo continuamos esa oración? Nuevamente. 1 minute. There is a bank near here. I wonder if there is a bank near here. Exactamente.
Recordemos que estamos usando el there is, por lo tanto lo ponemos al inicio. Este es el que no colocamos al final. There is a bank near here. Por lo tanto, esta es la misma cláusula nominal en pregunta. ¿Qué le agregaríamos en pregunta? ¿O qué le agregarían ustedes si lo van a plantear como una pregunta? Can you remember? Ah, muy bien, Yadieley, muy bien. Can you remember? Puedes recordar y le agregaríamos el if. Es una condición. Puedes recordar si hay un banco cerca de aquí o como el que yo coloqué. Do you know if there is a bank near here? ¿Sabes si hay un banco cerca de aquí? Angie dice, could you tell me? ¿Podrías decirme? Igual, muy bien Angie, también nos sirve. Es otro sujeto principal que nos permite complementar esta cláusula nominal. Solo te faltaría incluir el if. ¿Podrías decirme si hay un banco cerca de aquí? Natalia dice, do you know if there is a bank near here? Exactamente, Natalia, muy bien, usted le incluyó el condicional. Excelente. Vamos a la siguiente. Where did he go yesterday? Esto es excelente porque me habla del pasado. ¿A dónde fue él ayer? Y digamos que iniciamos con un can you remember? ¿Puedes recordar? Tal vez estaba con ese muchacho y los dos se emborracharon al punto de que no recuerdan qué hicieron. Entonces puedo iniciar con un can you remember? ¿Cuál sería el mejor complemento para agregar la cláusula nominal? Si iniciamos con un can you remember. Can you remember where he go yesterday? Did Angie. Recordemos en el cuadro donde estaban las conjugaciones verbales, en las cláusulas nominales no mencionábamos los auxiliares, sino que como tal conjugábamos los verbos, tal cual como veníamos haciendo en los niveles anteriores en las oraciones positivas. Si tenemos el did como pista del pasado go, tendríamos que conjugar go, ¿verdad? Sería went. Can you remember where? No, César. Allí pues no incluiríamos el did. Can you remember where? Ok, Natalia ya se acercó a la respuesta. Where he went yesterday. Fíjense que en la cláusula nominal, where he went yesterday, es como si yo hubiese escrito una oración de tipo afirmativa en los cursos anteriores. Primero el sujeto, luego el verbo en pasado y el resto de complemento. Can you remember where he went yesterday? ¿Puedes recordar a dónde él fue ayer? Por lo tanto, la misma cláusula nominal la podemos colocar en una respuesta. Y si estamos hablando de can you remember, tal vez tienen una resaca muy fuerte. ¿Cuál sería el sujeto principal que pudiese acompañar a esa cláusula nominal? ¿Qué se les ocurre? Para seguir la misma idea de este contexto, de que tal vez ambos tomaron mucho la noche anterior. ¿Cuál sería el sujeto principal? Ah, por lo menos Jennifer me dice I have no idea. Angie dice I don't know. Tal vez si yo tengo más memoria que la otra persona, yo también hubiese incluido I have an idea where he went yesterday. I don't remember. Sí, también puede ser, miren, lo que dijo Jennifer, lo que dijo Angie Suárez, lo que dijo Rosy Mora, todas esas opciones son válidas. Yo estoy incluyendo otra adicional. Tengo una idea de dónde él fue ayer. Es lo que se me ocurre. Y así pues tenemos otras. When does Marilyn work? Si yo quiero iniciar con I have no idea, no tengo ninguna idea. En when does Marilyn work? Eso es una oración en presente simple. En presente simple quiere decir que yo no puedo usar el auxiliar
con las cláusulas nominales, sino que tendría que conjugar el verbo work en tercera persona, porque hablo de Marilyn. Entonces yo diría, I have no idea when Marilyn works. No tengo idea de cuándo Marilyn trabaja. Si sigo con el when Marilyn works en una pregunta, yo pudiese agregar como sujeto principal, do you have any idea when Marilyn works? ¿Tienes alguna idea de cuándo Marilyn trabaja? Y para la última, what are the cheapest mobiles? ¿Cuáles son los teléfonos móviles más baratos? Si yo inicio con un do you, puedo agregarle como cláusula nominal, do you know what the cheapest mobile, or what the cheapest cell phones are? Porque esta oración está basada en el verbo to be, lo pongo de último. What the cheapest cell phones are. Misma cláusula nominal en respuesta. Yo le puedo agregar como variante I wonder. Me pregunto, ¿cuáles son los celulares más baratos? Entonces, en estas saltamos ya a una actividad que les voy a mandar. Se las voy a pedir que las realicen aparte porque nos quedamos sin tiempo, pero igual se las voy a colocar. Voy a reproducir el audio. Me confirman si pueden escuchar lo que les voy a reproducir. Esta es una actividad de listening. Listening, technology matters. Listen to Karin and Sam. How would Karin answer this question? Escucha a Karin y a Sam. ¿Cómo Karin respondería a estas preguntas? Entonces tengo el siguiente audio. Por favor, me avisan si lo pueden escuchar. 3. Listening and strategies. Technology matters. A. Listen to Karen and Sam. How would Karen answer these questions? Oh no, my laptop just froze up again. Do you know why? Page 91. 3. Listening and strategies. Technology matters. A. Listen to Karen and Sam. How would Karen answer these questions? Oh no, my laptop just froze up again. Do you know why it does that, Karen? I wonder if you need to clean up your files and stuff. You can download programs to do that. I use one, though I can't remember how much it was. It wasn't expensive. Technology's great when it works, but when it doesn't, it drives me crazy. Usually because I have no idea what to do. Yeah. I don't know what I'd do without my laptop, though. If I had to work from my office all the time, I'd hate it. I hate working at a desk all day. You know what I mean? Oh, yeah. Though, I guess it's not always good to take work with you everywhere. Sometimes I feel pressured to check my work email even when it's my day off. And it's kind of addictive. You end up checking messages late at night and everything. I know what you mean, but it's nice to be flexible. Leave work early, do work at home. You know what I'm saying? Maybe. On the other hand, it's probably better to separate work from your free time. I mean, it's like when you hang out with a friend and they're texting all the time, and you're trying to have a conversation. It's really annoying. I don't know. It doesn't bother me. I can text and listen at the same time. Really? Okay, so my laptop's running again. So, can you remember which program you used? I'll look it up. Type in clean up my computer. Okay. So, yeah, I have another friend, and she, always has her headphones on, listening to music on her tablet. And I'm like, take them off. Well, it's better than playing music out loud. Now that's annoying.
Les pregunto, ¿transcribieron todo? Me alegra que pudieran escuchar, Luis. Gracias, igual Mariana. El audio estaba un poco largo, pero porque precisamente esta actividad es para indagar si ustedes pueden entender información más allá de las simples palabras claves. Es decir, estamos haciendo ya una transición en este nivel a identificar solo palabritas claves a entender el contexto en general. No, Yardirley, no quería ser cruel. Precisamente esta clase es la que voy a subir al canal y va a estar disponible para que ustedes escuchen el audio nuevamente, aunque también si gustan se los puedo compartir por el chat. La idea es que puedan escucharlo con detenimiento y puedan responder las siguientes preguntas. Estas preguntas ustedes las van a responder con las cláusulas nominales. ¿Enfocadas de qué manera? Do you know what to do when a computer freezes up? Esa es una pregunta. Pero ¿cómo la respondería Karim, no? O sea, escuchan lo que dice Karim y ustedes tratarían de dar una respuesta sobre cómo lo haría ella. Una segunda sería, how can technology help you be flexible? ¿Cómo la tecnología puede ayudarte a ser flexible? Does it bother you if a friend you're with is always texting someone else? ¿Te molesta si un amigo con el que está siempre enviando mensajes a alguien más? What's one thing that annoys you about technology? ¿Qué sería una cosa que te molesta o que te molestaría acerca de la tecnología? Sería una traducción más idiomática para nosotros. Les ayudo. Por ejemplo, Karim menciona en la primera, I wonder if you need to clean up your files and stuff. Can you download programs to do that? I use one, though. I can't remember how much it was. It wasn't that expensive. Allí tienen el extracto que necesitan para que ustedes construyan esta respuesta. Por ejemplo, en How Can Technology Help Us to Be Flexible? Ella menciona, I know what you mean, but it's nice to be flexible. Leave work early, do work at home. Do you know what I'm saying? Traten de que ese extracto lo pueden aplicar en una respuesta en cómo lo respondería Karim. La tercera, I don't know. It doesn't bother me. I can test and listen at the same time. Y por último, what's one thing that annoys you about technology? Well, it's better than playing music out loud. Now, that's annoying. Entonces tienen allí un extracto para que se ayuden. And this is for today. Class is dismissed. So thank you so much for being here with me. Ya entonces cierro compartir pantalla. Me pasé